Hace ya algún tiempo que se ha hecho una actualización dentro de todo lo que es las vistas de los formularios de Dynamics. Incluso hemos hecho un post dentro del blog al respecto. Pero lo que vamos a ver es una actualización que tiene ya unos cuantos meses que trabaja con lo que es vistas en cuadrículas. Y básicamente es un poco como trabajar dentro de un Excel. Vamos a ver un poquito de eso y vamos a ver un poco sobre filtros y maneras de filtrado dentro de los formularios. Mi nombre es Mariano Martínez y esto es Consejos Dynamics. Bien, como es habitual en estos videos, vamos a arrancar por la administración de características. Vamos a ver qué características tenemos que habilitar en nuestro sistema para trabajar con lo que es vistas. Al día de hoy, que estamos en marzo del 2022, ya las características fueron activadas de forma predeterminada si fueron actualizando hasta la versión 10.024, que es donde está este ambiente que estoy trabajando ahora. Ya se fueron habilitando automáticamente. Sí, pero básicamente son estas cinco características. La de vista guardadas es una que ya habíamos trabajado en el blog. Les voy a dejar el link acá en este video para que puedan verlo, donde habilita guardar vistas y poder acceder a ellas mucho más rápidamente. Lo que tiene de bueno es que todo lo que vamos a ver ahora con cuadrículas va también a actualizar todo lo que es vistas guardadas. Es decir, que cuando modifiquemos ahora una cuadrícula o congelemos una columna o hagamos algo sobre una cuadrícula, también podemos guardar esa vista y que nos sirva para volver a accederla a posterior. Acá tenemos la principal característica, que es la que vamos a ver hoy, que es el nuevo control de cuadrícula, que esto básicamente nos permite trabajar con copiar muchas celdas desde un Excel y que se peguen en un formulario. También nos permite trabajar a nosotros que lo habíamos perdido con la actualización de 2012 a 365, todo lo que es fórmulas de Excel dentro de lo que son las cuadrículas. ¿Sí? Antes uno podía multiplicar dentro de una celda y en 365 eso lo perdimos. Con este nuevo control de cuadrícula lo vamos a tener. Luego tenemos lo que es agrupación de cuadrículas, que nos va a agrupar ciertas celdas a través de un campo que nosotros elijamos. Lo que es congelar columnas en cuadrícula, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo, trabaja como en el Excel, donde yo friso las primeras dos columnas o las congelo y puedo scrollear hacia la izquierda o hacia la derecha y que esa columna se vea siempre. Y finalmente lo que son acciones predeterminadas especiales en cuadrículas, esto si bien no suma demasiado o es una acción que por ahí pasó muy desapercibida, quería mencionarla porque antes lo que pasaba era que si nosotros movíamos la primera columna, que es la que normalmente hace el hipervínculo al formulario asociado, la movíamos a otro campo, el primer campo iba a tomar esa acción de hacer el hipervínculo. Con esta característica lo que hace es que cuando yo mueva la primera columna, ese hipervínculo se mueve con la columna. Algo que, como decía, puede ser que haya pasado desapercibido, pero es importante saberlo, puesto que antes este hipervínculo quedaba fijo en la primera columna y podíamos perder algún link o algún hipervínculo que queríamos trabajar. ¿Sí? Bien, para ver todo lo que es cuadrículas nos vamos a ir a un formulario de consulta primero. Vamos a ir aquí en adquisición y abastecimiento, por ejemplo, a lo que es líneas de pedido de compra pendiente. ¿Sí? Este es un formulario del tipo grilla, así que vamos a ver aquí, como estábamos diciendo, todo lo que es el control de grilla como siempre. Si se fijan, yo ya estuve jugando, así que van a ver que aquí abajo nos aparece el número de filas. Ahora vamos a ver bien cómo activarlo y cómo funciona. Pero lo que tenemos, por ejemplo, es que aquí, dentro de lo que es el clic derecho, podemos, por ejemplo, congelar esta columna. ¿Sí? Si yo congelo la columna de la fecha, lo que va a pasar es que cuando me mueva hacia la derecha, esta columna va a quedar totalmente congelada. Entonces puedo frizar o detener una columna y ver información que me parezca relevante sin tener que
reordenar columnas o acomodar controles y demás, ¿sí? Para desactivarlo simplemente se vuelve a dar clic opuesto dentro del encabezado de esta columna y se le pone descongelar columna, ¿sí? Y ahí volvemos al mismo control donde cuando me muevo hacia la derecha no queda frisada la columna. Otra de las actualizaciones de estos formularios es, por ejemplo, si yo quisiera agrupar por cuenta de proveedor, le doy clic opuesto y pongo agrupar por esta columna. Lo que va a hacer es que me va a armar encabezados agrupados por la cuenta de proveedor. Entonces yo puedo contraer o ampliar los encabezados por la cuenta de proveedor. ¿Sí? Esto es bastante útil para cuando trabajamos con mucha cantidad de información. Una desventaja que tiene es que no posee el control de agrupar todo. ¿Sí? Ese control no lo tiene, así que si quisiéramos agrupar todo, deberíamos ir agrupando uno a uno, lo cual es una desventaja, pero nos sirve para lo que es agrupar y tener la información un poco más controlada. ¿Sí? Para deshabilitarlo, van a ver que si le dan clic derecho sobre la columna que dice agrupar con, no van a ver nada, es decir, no van a estar viendo el control de desagrupar, sino que tienen que irse a la columna original, que es la de cuenta de proveedor, y ahí sí van a ver el control de desagrupar. Una vez que lo seleccionemos, lo que va a hacer es desagrupar todo el formulario, y ahí van a poder ver el formulario original. Si nos vamos, por ejemplo, a la derecha, estas columnas que tienen cantidades o valores en realidad numéricos, podríamos sumarlas para ver qué valor total es, o sea, totalizarlas. Con eso nos vamos de nuevo con clic derecho y podemos poner aquí donde dice calcular el total de la columna. Cuando le damos acá en calcular el total, va a calcular, va a correr un procesito para calcular el total y nos va a aparecer abajo el total de la columna, ¿sí? Si por ejemplo calculamos el total de la columna cantidad y queremos calcular el dependiente de entrega, tenemos dos opciones, o le damos de nuevo sobre clic derecho o nos venimos aquí abajo y le damos al más, al botoncito de más. Y lo que va a hacer es calcular el total del pendiente de entrega al mismo, sin ir al subformulario y demás. Si nos vamos al principio, además de calcular los totales, lo que va a calcular es el número de registros que tiene esta, este formulario. ¿Sí? Con eso nos permite trabajar con totales dentro del formulario sin tener que llevarnos la información a otro lado o trabajar con lo que son no sé, un reporte o un Power BI o algo que necesitemos totalizar. Simplemente con un clic derecho lo podemos tomar. Y como les mencionaba, por ejemplo, si yo acá vamos a congelar la columna, ¿sí? Tenemos acá por pedido de compra. Y lo que podemos hacer desde la vista estándar es guardar el formulario de igual manera que como se guardaba con las vistas. ¿Sí? Lo vamos a anclar como predeterminado. Vamos a poner vista eh, con totales. ¿Sí? Y lo vamos a guardar. Así que una vez que nosotros guardemos el formulario, lo volvamos a abrir, vamos a tener abierto ya con los totalizadores y con los filtros y encabezados, ¿sí? Que teníamos sobre la columna. Lo único, que es la única desventaja que tiene, es que el cálculo, como es a tiempo de ejecución, no lo va a tomar cuando abra el formulario, sino que le voy a tener que dar al botón de calcular y aquí nos va a actualizar la información del formulario con los totales. Una de las nuevas funcionalidades que tenemos con estas características de control de grillas es que podemos pegar columnas y filas, una grilla completa desde un Excel y pasar la información directamente al Dynamics. ¿Cómo hacemos esto? Le damos, por ejemplo, acá tenemos en un pedido de compra, lo que vamos a hacer es agregar una línea y desde un Excel que ya tengo preparado, lo que vamos a hacer es pegarle la información que queremos, ¿sí? Desde, por ejemplo, código de artículo
hacia la parte de importe. Esto directamente lo pegamos desde el código de artículo y lo que va a pasar es que va a pegar como si fuesen dos filas a la vez, en lugar de ir pegando de a un campito por vez que nosotros vamos copiando. Nos va a preguntar si queremos guardar estos cambios, le vamos a dar que lo guarde y lo que va a ir haciendo es que va a ir validando la información campo por campo hasta guardar la grilla. Una vez que quede guardada toda la línea, directamente ya podemos continuar trabajando. Hay que tener algunas consideraciones al hacer este pegado. No es tan mágico como parece, sino que lo que hay que tener en cuenta es que la misma cantidad de columnas que tengamos va a ser la misma cantidad de columnas que tenemos que tener en el Excel. ¿Sí? Si yo pego desde código de artículo en adelante, tengo que tener en cuenta que la próxima es el nombre de producto, la próxima la categoría de compras, aunque no tenga nada escrito ahí, la próxima el número de variante y así sucesivamente, ¿sí? Como pueden ver en el Excel, tengo exactamente las mismas columnas que tengo en el Dynamics. Por otro lado, tener en cuenta también que los valores numéricos que tenemos, por ejemplo, cantidad o importe, deberían estar sin formato o en un formato tipo texto para que no tengamos problemas al momento de pegarlos. Puede ser que si le mandamos una coma o algún valor que tenga por formato directamente el Excel, el sistema al interpretarlo lo interprete erróneamente. ¿Sí? En el caso de que salga algún error, lo que va a pasar es que nos va a dar una alerta, nos va a llevar a la grilla que tiene el error, lo podemos cambiar y darle siguiente para poder continuar y trabajar con el valor. Otro de las funcionalidades que trae este control de grillas es que podemos poner fórmulas dentro de lo que son los campos numéricos, ¿sí? Por ejemplo, si me paro aquí en cantidad y le pongo igual 40 por 2, como si fuese un Excel, automáticamente me va a calcular a 80 el campo o el formulario donde estoy trabajando. ¿Sí? Esto nos sirve y los que, como mencionaba antes, los que conocíamos 2012, esto es un gran beneficio puesto que antes se podía hacer y cuando cambió de versión a 365 ya no se pudo hacer más. Otro de los temas que queríamos ver en este video de hoy es filtros, ¿sí? Hay mucha gente que me pregunta y que habla conmigo de cómo filtrar formularios, cuál es la mejor manera, qué opciones tengo. Y la verdad es que hay un mundo detrás de todo lo que es filtros. Por ejemplo, aquí en este formulario que vimos anteriormente de líneas de pedido de compra dependientes, lo que podemos ver es que tenemos varias formas de filtrar varias columnas dentro de esta vista. Como primer filtro, que este es un poco nuevo desde que salió 365, es este primero que tenemos acá, que dice directamente filtro. Y podemos escribir básicamente lo que nosotros queramos. Lo que tenemos que tener en cuenta al filtrar con este control es que vamos a, por ejemplo, poner contoso y al momento de escribir nos va a desplegar la lista de campos, ¿sí? O la lista de columnas que tenemos hacia la derecha. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de estar filtrando con este control porque vamos a tener que escribir y luego seleccionar qué es lo que queremos filtrar. Por ejemplo, lo que voy a hacer es filtrar con Toso Asia en la parte de nombre del proveedor. Una vez que seleccione el nombre del proveedor, lo que va a pasar es que va a filtrar sobre ese control directamente. ¿Sí? Acá, que es lo bueno y es algo que está bueno verlo en este video, que también vemos la parte de formularios y vistas, es que directamente podemos guardar, como nos menciona este cartel, en nuestra vista estándar o nuestra vista, un formulario con filtro asociado. Esto viene muy de la mano con lo que habíamos visto en el blog, con todo lo que es el tema de vistas y vistas guardadas. ¿Sí? Si yo hay algo que filtro comúnmente y lo quiero reutilizar, se puede directamente guardar como una vista y automáticamente tenemos para cambiar sin tener que filtrar de vez en vez. ¿Sí? Le vamos a dejar acuerdo acá. Bien, este es uno de los primeros filtros. Lo que tenemos que tener cuidado con este filtro es que no es del todo amigable o al principio nos va a costar mucho utilizar este control. Pero si yo recuerdo, por ejemplo, que es Asia,
y lo vamos a filtrar directamente del nombre del proveedor, fíjense que no nos muestra nada. ¿Por qué es esto? Porque automáticamente toma como por defecto el filtro de comienza de con, ¿sí? Como si tuviese que comenzar con la palabra hacia. ¿Cómo lo resolvemos esto? Lo resolvemos dándole con un asterisco adelante. El asterisco es un comodín que podemos utilizar para decirle que no importa con lo que empiece, sino que quiero que termine, en este caso, con la palabra hacia. ¿Sí? En este caso nos da el filtro, puesto que estos de contoso hacia terminan con hacia. Y si yo no sé si terminó o no, le puedo poner un asterisco al final y lo que va a hacer es que buscar dentro del nombre del proveedor que tenga en el medio la palabra Asia, ¿sí? Puede empezar, puede terminar, o puede tener en el medio esas cuatro letras, ¿sí? Si hay una palabra que sea larga y tenga las cuatro letras juntas, me las va a traer igual, ¿sí? Es decir, no importa con lo que empiece o con lo que tenga delante, digamos, de la palabra Asia o lo que tenga detrás, sino que este filtro lo que nos va a traer es esas cuatro letras juntas. En este caso nos sirve, puesto que el proveedor contoso Asia trabaja con esas cuatro letras y tiene esas cuatro letras. Bien, otro de los filtros que quería mostrar era, por ejemplo, en este mismo control, si nosotros buscamos con, queremos buscar contoso, no nos acordamos si se escribe con A o con O, lo que podemos hacer es directamente reemplazar la parte que no recordamos por un signo de pregunta. Lo que va a hacer es reemplazarlo por cualquier tipo de carácter, ¿sí? En este caso, si se escribe con A o con O, nos va a traer ambas opciones. Con lo cual, en este ejemplo, nos va a traer todo lo que dice contoso en el control, ¿sí? De estos comodines y asteriscos y demás hay mucho para ver. Yo voy a dejar en el blog escrito cada uno de los que existen como para que los puedan probar y qué resultados van a tener al momento de filtrarlos, ¿sí? Este control de filtro que es relativamente nuevo también existe, aparte de este, existe los que están sobre los títulos de cada una de las columnas, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al mismo caso del nombre de proveedor, vamos a ver que el control que nos trae al apretar la flechita nos trae un control, ¿sí? Que básicamente es el mismo control que tenemos aquí arriba, pero sobre cada columna. Esto nos permite hacer más de un filtro a la vez. Si, por ejemplo, quiero filtrar lo que es cuenta proveedor o código de artículo, etcétera, y además hacerlo al mismo tiempo, desde cada una de las columnas podemos traerlo. En este caso, por ejemplo, al ser un control del tipo texto, vamos a tener este, mm, algunos tipos de filtro que trae automáticamente el sistema. ¿Sí? Es exactamente, en este caso tenemos que escribir exactamente la palabra que vamos a filtrar, no es, contiene, etcétera, etcétera. El que viene por defecto siempre para lo que es texto es empieza por. ¿Sí? Empieza por directamente, si yo le escribo contoso, tiene que empezar con la palabra contoso. ¿Sí? Em, hay algunos casos donde yo puedo combinar filtros con estos operadores o estos tipos de filtro que estamos trabajando. Por ejemplo, si le pongo S1D y quiero traerme Fabricam y Contoso, pero no recuerdo con qué se escriben al final, puedo directamente poner Contoso, Contoso, ¿sí? Eso me va a guardar la primera con los asteriscos y además darle a Fabricam, también con asterisco. Esto me va a guardar dos filtros, uno de Contoso y uno de Fabricam, pero a la vez no le importa que empiece o termine con la palabra contoso, sino que en cualquier parte del texto, a través de estos asteriscos, tiene que tener la palabra contoso y Fabricam. Si yo aplico este filtro, me va a traer ambas opciones, la de contoso, la de Fabricam, y si tuviese algún contoso en el centro, también lo va a traer. Van a ver que en algunos formularios, como este es el caso, tiene ya una columna arriba donde puedo prefiltrar información como fecha inicial y fecha de fin. En este caso siempre nos va a traer la fecha final como uno de los filtros, pero podría
filtrar otra de las fechas y que directamente me traiga todo lo que está desde el, vamos a poner 2019, el 1 de septiembre de 2019 en adelante. ¿Sí? Ahí me prefiltra la información automáticamente en esta primer columna. Estos filtros, depende del tipo de formulario que acceda, pueden estar o no. Bien, lo último que vamos a ver es un tipo de filtro dentro de lo que es parte de fechas, donde nos va a permitir guardar la información de cierta manera para que cada vez que abramos los formularios se actualicen las fechas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que queremos guardar una vista donde me traiga, en este caso nos volvemos a la parte de pedido de compras, así que donde nos traiga los pedidos de compra que están con fecha de entrega 30 días hacia atrás. ¿Sí? Si yo abro el formulario hoy o si yo le pongo directamente la fecha entre hoy y calculo 30 días hacia atrás, ese formulario me va a servir solamente para el día de hoy. El día de mañana ya va a estar desactualizado, puesto que va a tener las fechas fijas. Entonces, lo que vamos a hacer con este control es trabajar para que las fechas sean dinámicas. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Vamos a entrar, por ejemplo, aquí en la fecha de entrega y vamos a poner este control que tenemos acá, ¿sí? Day range menos 30 a 30, ¿sí? Rango de días de menos 30 a 30. Lo que va a hacer es que va a generar un periodo desde el día de hoy que estoy parado, 30 días hacia atrás y 30 días hacia adelante. ¿Sí? Podría ponerle 30 a 0 en este caso y lo que va a hacer es trabajar con los 30 días hacia atrás. Si yo le doy a aplicar acá, lo que va a hacer es que va a tomar el día de hoy y va a retroceder 30 días hacia atrás para ver la fecha de entrega. Cuando lo abra mañana el mismo formulario va a ser el mismo cálculo. Desde el día de mañana hacia atrás 30 días y así sucesivamente. ¿Qué hago? ¿Para qué nos sirve esto? Para poder guardar esta vista como, este filtro, perdón, como una vista particular y, por ejemplo, darlo de alta en un espacio de trabajo o traerlo para ver directamente los pedidos y no tener que tipear cada vez esta fórmula, ¿sí? Así como esta tenemos varias. Por ejemplo, tenemos la de day, ¿sí? Y acá le digo un número de días desde la fecha de hoy que se pueda mover. Por ejemplo, 0 nos va a traer todo lo que es la fecha de hoy. En este caso vamos a ver el mismo puesto que está con la fecha del día. Eh, pero si por ejemplo le pongo -1 va a traer los de la fecha del día de ayer. ¿Sí? Si le pongo -50 lo mismo. Básicamente este control lo que hace es traer ese día, ¿sí? El día de hoy menos o más la cantidad de días, si le pongo 50 a 50 días hacia adelante, etcétera, menos o más la cantidad de días que nosotros vamos a trabajar. Por otro lado, y para finalizar todo lo que es el tema filtros, recuerden que dentro de la parte de opciones y la parte de ordenación y filtros avanzados tenemos nuestro tercer tipo de filtros donde aquí podemos utilizar no solamente estas funciones que vimos, sino también trabajar con ordenación o filtrar de algún campo que no esté visible en el formulario, ¿sí? En este caso nos trae los campos que nosotros tenemos visibles, algún otro campo que normalmente filtra, este es lo que vendría a ser la consulta utilizada por defecto, y si le damos a agregar, vamos a poder agregar campos que tengamos dentro de nuestra tabla o en este caso nuestra tabla de pedido de compra, ¿sí? Nos van a aparecer todos los campos, así como dimensiones financieras, unidades de medida, origen del encabezado y demás. Si yo quisiera cambiar perdón, en este campo, la tabla que tengo, aquí me van a aparecer todas las tablas que tiene relacionadas este informe. ¿Sí? Fíjense que tengo varias, ¿sí? Personas, trabajador, ubicaciones, etcétera. Entonces, esto también nos sirve como
para poder filtrar, guardarnos un filtro y después guardar la vista automáticamente, ¿sí? Para trabajar automáticamente y que podamos guardarlas en un espacio de trabajo o en las consultas más utilizadas y demás. Espero que hayan podido ver un poquito de filtros, conozcan cómo se trabaja con los filtros y con todo el tema de el trabajo de cuadrículas y lo puedan aplicar en sus proyectos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.